¿Cuál es un problema médico que la gente ignora constantemente hasta que es demasiado tarde? Como médico de urgencias, podría extenderme mucho en este tema, pero me gustaría destacar 3 puntos que considero fundamentales. Alteraciones repentinas en la tolerancia al ejercicio. Este síntoma es particularmente relevante en individuos jóvenes y previamente sanos. Si alguien habituado a correr 10 kilómetros diarios de repente experimenta dificultad respiratoria tras solo 5 kilómetros o sufre calambres severos en una pierna de forma recurrente durante el entrenamiento, es imperativo buscar una evaluación médica. La capacidad de seguir realizando ejercicio, aunque con dificultad, no descarta la presencia de una patología subyacente. Simplemente indica que el cuerpo aún mantiene una notable capacidad de compensación. Los últimos 2 casos que atendí con una presentación similar fueron una embolia pulmonar y una miocardiopatía posviral, secuela de una infección leve por COVID, ambos en corredores jóvenes y saludables. También he observado la detección de cánceres con este tipo de manifestación inicial. Pérdida de peso sin causa aparente. Frecuentemente, personas con sobrepeso se alegran de esta pérdida y, por ende, retrasan la búsqueda de atención médica. Si bien una leve disminución de peso no siempre amerita una consulta inmediata, una pérdida superior al 5% del peso corporal, sin una explicación clara atribuible a cambios en la dieta, el ejercicio o la medicación debe ser minuciosamente investigada. Presencia de sangre en las heces. Bajo ninguna circunstancia se debe ignorar la aparición de sangre en las heces, incluso si se tienen hemorroides o si se es una persona joven. De hecho, estamos presenciando un incremento en el diagnóstico de cánceres gastrointestinales en individuos menores de 40 años. Cualquier hallazgo de sangre en las heces, si no hay una fisura sangrante visible que pueda identificar, motiva directamente la recomendación de una colonoscopia. Recuerdo en mi adolescencia una ocasión en que empecé a sufrir calambres recurrentes en la pierna. Mi madre, al ser médica, me llevó al hospital de inmediato, pues le preocupaba la posibilidad de una embolia. Afortunadamente, me recuperé sin mayores complicaciones. En otra ocasión, sufrí una infección sanguínea un mes después de pisar un cristal roto en casa sin percatarme de que un fragmento había quedado incrustado en mi pie. La zona comenzó a palpitar y una línea roja ascendió rápidamente desde el pie. Gracias a mi madre, he aprendido mucho sobre qué síntomas observar cuando algo cambia en mi cuerpo. No soy médico, pero coincido plenamente con los consejos. A mis 32 años, el año pasado, me realicé mi primera colonoscopia debido a un sangrado rectal. Afortunadamente, solo se trataba de hemorroides internas y nada más grave. Sin embargo, dada mi historia familiar de problemas gastrointestinales, la situación podría cambiar en cualquier momento, por lo que ahora debo someterme a colonoscopias cada 5 años. Mi más sincero agradecimiento a los médicos, enfermeras y demás personal médico por su amabilidad, profesionalismo y por tomarse tan en serio mi sangrado. Soy un corredor, generalmente muy saludable, o eso creía. Ignoré el dolor en ambas pantorrillas durante meses porque al correr disminuía. Terminé en urgencias tras un colapso, diagnosticado con múltiples embolias pulmonares bilaterales. Ahora padezco trombosis venosa profunda, TVP, crónica con tejido cicatricial, y sufro un dolor insoportable por la noche si no modero mi actividad física. Reitero, el hecho de que puedas seguir haciendo ejercicio no significa que debas ignorar las claras señales de advertencia que tu cuerpo te envía. Durante años experimenté menstruaciones muy irregulares. Me refiero a ciclos de 3 meses, sin periodo, seguidos de 1 mes y medio con él. Acudí a un ginecólogo donde me realizaron una ecografía vaginal, pero no detectaron anomalías, y la técnica que la realizó le restó importancia.
Pensé que quizás era una consecuencia de haber tenido la regla tan joven, a los 8 o 9 años. A principios de este año, visité a otro ginecólogo para realizarme una salpingectomía bilateral. Él notó que mi hemoglobina estaba en 7.4 y le mencioné mis menstruaciones, que no solo eran irregulares, sino cada vez más abundantes. Aunque la ecografía vaginal tampoco reveló nada, decidió realizarme una dilatación y legrado durante la salpingectomía. Resultó ser un cáncer de útero en estadio 1, que afortunadamente se resolvió con una histerectomía total. Sufrí una zona en carne viva y con picazón en la vulva durante varios meses. En mi chequeo anual le pregunté a la doctora, ya que está examinándome, ¿podría echar un vistazo a esa zona y tal vez recetarme alguna crema? Resultó ser una neoplasia intraepitelial vulvar tipo 3, BIN3. Aunque la VIN no es cáncer, tiene el potencial de convertirse en él y es causada por el mismo virus del VPH que provoca el cáncer de cuello uterino, pero en la parte externa. Tuve que someterme a una vulvectomía parcial para extirpar las células, lo cual fue tan divertido como suena. La condición reapareció 2 veces en los años siguientes, requiriendo 2 cirugías adicionales para eliminar la recurrencia de las células precancerosas. Me muestro muy reticente ante la atención de urgencias para ciertas condiciones. Recuerdo, durante mi rotación en medicina de urgencias como residente, un paciente que llegó tras haber visitado la sala de emergencias 4 veces en los últimos 6 meses por una tos crónica que empeoraba progresivamente y dolor torácico. Era un hombre de mediana edad, con más de 20 años de tabaquismo. Al interrogarlo, también mencionó sudores nocturnos y una pérdida de peso involuntaria. Estos síntomas, hasta que se demuestre lo contrario, sugieren cáncer, y una radiografía de tórax sería el estándar de atención. En las urgencias, donde había sido atendido previamente, le habían diagnosticado infecciones virales de vías respiratorias superiores, neumonía, sin radiografía de tórax ni cultivo de esputo, solo un diagnóstico y un antibiótico aleatorio, y, lo más absurdo, ERGE. Llevaba casi un mes tomando el Prilosec recetado sin ninguna mejoría. Cuando le realizamos una radiografía de tórax en nuestra urgencia, esta reveló una gran masa pulmonar. Fue derivado urgentemente a oncología y recibió tratamiento. Tenía 2 hijos menores de 12 años y lamentablemente falleció 6 meses después. Hola, yo también viví una experiencia similar. En un momento dado trabajaba en 2 empleos a tiempo completo. La situación escaló cuando empecé a hacer horas extras en ambos, lo que apenas me permitía dormir. Un día, estando en casa de mi padre, me pidió que cortara un árbol pequeño, a lo que accedí. Mientras realizaba la tarea, recibí una llamada de uno de mis trabajos preguntando si podía extender mi jornada con más horas extras. Respondí afirmativamente. A mitad del corte del árbol, mi visión se oscureció y simplemente me desplomé. Mi padre relató que parecía una convulsión. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital, con múltiples vías intravenosas en mis brazos. Aparentemente, estaba deshidratado y exhausto. Estando aún hospitalizado, recibí otra llamada del trabajo para confirmar si asistiría. Al decir que no, me gritaron y me calificaron de perezoso. Un mes después, dejé ese empleo y poco después fui despedido del otro. Pasé medio año desempleado. En todo este periodo, el número de veces que me llamaron perezoso fue abrumador. Mis padres y mis jefes lo hicieron. Simplemente dejé de darle importancia. La hipertensión es un tema crítico. Conozco a personas que ignoraron sus síntomas durante años, hasta que una emergencia, como un infarto o un derrame cerebral, las llevó directamente a urgencias.
Durante mucho tiempo confundí mis propios síntomas con ansiedad, ya que son muy parecidos, y yo padezco de TEPT y ansiedad. Ahora estoy bajo medicación. Sigo experimentando ansiedad, pero a niveles incomparables con la hipertensión que tenía antes de iniciar el tratamiento. Como médico general y ex médico de urgencias, observo constantemente problemas relacionados con la salud metabólica, como la hipertensión y la diabetes. Lamentablemente, la gente solo suele preocuparse, si es que lo hace, cuando ya se enfrentan a consecuencias graves: enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, pérdida de visión, úlceras diabéticas. Para entonces, a menudo es demasiado tarde. Es en ese punto cuando acuden a urgencias con una emergencia directamente relacionada con estas complicaciones. Eso fue todo. Recuerda colocar tu historia en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para no perderte de nuevos videos. Adiós.